pero, ajá, pues siempre es un placer estar aquí. Yo sé que es, mira, ahí tenemos otra a permitir. Estamos ya en una época que lo que nos apetece es estar en la playita, en la piscina, relajados, hace un calor de cojones en muchos sitios. No es fácil, pero aquí estamos. Y los pocos que estemos, porque sabemos que es un sábado final de curso, es difícil, pero nos parece espectacular porque vamos a ser muy poquitos y vamos a poder interaccionar, vamos a abrir los micrófonos, vamos a hablar, vamos a divertirnos y vamos a echar una horita y media de diversión, de conocimientos y de aprendizaje que es maravilloso y que los que estemos vamos a aprender todos de todos y es un espectáculo. Yo en la conferencia pasada, yo no pude estar porque estaba de ruta por las montañas llevando un caballo de un sitio a otro, pero tiene que ver mucho con el tema que se trató y que hoy que también queríamos seguir, que es lo de la educación y el aprender a ser adulto en la especie, que es el aprender a soltar y el aprender a confiar. Y yo me fui feliz de la vida a mi ruta por el monte a caballos porque sabía que Ana e Isabel iban a hacer una conferencia de puta madre y que yo no iba a haber ningún problema y que si yo no estaba iba a estar igual de bien, igual que si se hubiese ido Isabel o si se hubiese ido Ana. Eso es un poco lo que es la educación y eso es un poco lo que en la naturaleza hay que aprender de la educación, que no nos podemos sentir imprescindibles, no nos podemos sentir que si nosotros no estamos el mundo no gira. El mundo gira aunque nosotros no estemos. Y de eso va un poco. Y yo estaba recorriéndome las sierras de Cuenca a caballo y no estaba pensando cómo estaba yendo el webinar. Simplemente yo estaba disfrutando de mis caballos y sabía que Ana e Isabel estaban haciendo un webinar de lujo, maravilloso y perfecto. Y que si yo no estaba, era perfecto que yo no estuviese. Y eso es la educación, y eso es lo que hay que aprender de la educación en la naturaleza. Y eso cuesta muchísimo hacerlo porque nos queremos agarrar a las cosas y pensar que somos imprescindibles, y no lo somos. Y la naturaleza eso es lo que nos enseña. Y yo estaba allí en la sierra y a mi Ana me mandaba algún mensaje y yo le decía, ala, que va de puta madre, sigan haciendo lo que yo estoy aquí disfrutando de mis caballos. Y eso es, y de verdad que eso es lo que hay que aprender. Es difícil, y aprender a soltar es difícil, y aprender a que uno no se siente imprescindible es muy complicado, pero es muy bonito. Y cuando formas un equipo de trabajo como el que Isabel, Ana y yo tenemos, es fundamental. Eso es lo que te iba a decir, perdona que te interrumpa, Felipe. Sí, claro que sí. Una de las cosas más bonitas del mundo, yo creo, fíjate tú, es saber que cuentas con un equipo. Con un equipo de gente leal, cuidado. No que cuentas con un equipo. Para equipos ya hemos montado unos cuantos. No. Que cuentas con un equipo de gente leal. ¿Sabes? Absolutamente. Y la gente leal suele ser, fíjate, la que te conoce en tus luces y en tus sombras y te ama. Absolutamente. Es decir, la que te ama a pesar de tu ego y tal, ¿sabes? Esa es la gente leal. Y permíteme una cosa, que cuando tú estás en tu sombra, tu equipo saca tu luz. Exacto. Y tal, y te cubre. Exacto. Eso es. Yo estoy experimentando esto este año con todos nosotros, leyes y inteligencia, y la verdad es que no sé cómo decirte, es una de las cosas que más paz interna me ha dado. Y luego también me he dado cuenta de que ha sido porque nos lo hemos currado. Claro. Pero minuto a minuto. O sea, es decir, porque las relaciones humanas todos sabemos cómo son. Si algo le podemos decir y tal, así para dejarlo un poquito violínico, es complicadas, por no decir otra cosa, ¿de acuerdo? Y el hecho de contar con un equipo, pues entonces quiere decir que algo has hecho bien. Por supuestísimo. Mira, a mí mira, además es que lo relato, y ahorita saludamos a Ana, pero lo voy a relatar. La excursión que yo tenía a caballo era el fin de semana anterior, que no había webinar, pero se presentaron tormentas y de todo, y mis amigos con los que íbamos a hacer la excursión decidimos aplazarla, y me dijeron hay que aplazarla, y yo dije, bueno, yo tengo una webinar que no sé qué, incluso lo juro por mi hijo que lo pensé y dije, pues yo a caballo conecto el teléfono y hago el webinar. No, en serio que lo pensé y dije, no pasa nada, además lo hago, y no tengo ningún problema.
Y luego hablamos con Isa, hablé con Ana, con no sé qué, y al final dije, pero qué cojones, si yo no tengo que estar ahí, no pasa nada. Si la vida nos ha puesto que yo me tengo que ir porque ha sido así, porque el tiempo, porque no sé qué, pues Ana e Isabel harán el mejor sábado del mundo. Y yo no tengo que estar ahí y no pasa nada. Y eso es crear equipo. Y eso es eso es educación, eso es formación y eso es. Lo que pasa es que, como dice Isa, eso es un trabajo que hay que currárselo. Todos los días. Eso no aparece de la noche a la mañana, eso no es suerte, eso no es magia, eso no es nada, eso se curra. Y, algo de magia hay. pero que te la has de la currado. buena, de la Pero inteligencia. te la has currado. Y Ana, Isa y yo, que llevamos muchos años trabajando juntos, hoy en día podemos decir que podemos estar juntos o que si uno por lo que sea no puede estar, los otros se cubre y no pasa nada, todo es perfecto. Eso es la educación. No, y además de repente lo descubres, o sea, no anda y tal, ¿sabes? He podido contar con 3 personas que han cubierto y mi plaza y tal, porque hoy lo que sea y tal, ¿no? Llegar a ese momento es inteligencia relacional hecha de algún modo. ¿De acuerdo? Las inteligencias relacionales, ya hablaré un poquito sobre las variedades de inteligencias relacionales que hay, ¿de acuerdo? Hoy cuando me toque a mí, ¿no? Pero qué gran dicha. Qué gran correspondencia, qué maravilla, qué momento tan de estar a gusto en la vida, saber que cuentas con gente leal. Entonces, eso nosotros lo experimentamos de esta manera tan alegre porque sabemos lo difícil que es. Los animales y tal no tienen ni que planteárselo. No, para ellos simplemente es. Exacto. Que además es lo que estoy diciendo, y es que los animales, ellos no tienen el concepto de sentirse imprescindibles, que ese sí lo tiene el ser humano. Y eso es un poco lo que tenemos que trascender. Y es que tenemos que saber que sea lo que sea, mañana sale el sol. Y luego el sol se oculta, y luego sale la luna, y luego salen las estrellas, y luego vuelve a salir el sol. Esté yo o no esté, no nos creamos el centro del universo. Mira, un gran sabio amigo mío del campo, de estos sabios antiguos que tiene hoy en día 70 años, me dijo un día una cosa, hace poco me lo dijo, me dice, ¿sabes qué es lo mejor que tiene un día? Le dije, ¿qué? Me dice, que pare al siguiente día. Y me dejó clavado. Me dice, si no pasa nada, si lo que no podamos hacer hoy, mañana lo haremos, porque el día de hoy pare al día de mañana. Y me dejó clavado. Pues qué maravilla. Ya tenemos otra. Maravilloso, ¿eh? Ya tenemos otra. A mí me dejó clavado y me dice que lo mejor que tiene un día es que pare al siguiente. No, ¿sabes? Para eso se han escrito cientos de libros y tal, ¿sabes? Y han corrido litros y litros de tinta cuando todo se resume en una frase, ¿no? Joe Dispenza mismo y tal, que es el que últimamente estoy recomendando, que es deja de ser tú y tal, ¿sabes? Deja de reivindicarte, deja de ser tú, ¿sabes? De decir, porque el día en el que vives pare el día siguiente. Pero les voy a poner un poco en contexto. Este es un hombre de campo, tiene hoy en día 70 años, fue el carnicero del pueblo de aquí de Chinchón toda la vida, un carnicero toda la vida, y tuvo una tragedia muy fuerte, muy fuerte. Se le murió ahogada a su hija de 2 años en una piscina. Yo creo que es una de las peores cosas que le puede ocurrir a alguien. O sea, eso nadie. Y él, yo con él me llevo estupendamente, o sea, somos íntimos amigos. Y él te dice, Felipe, a mí de eso lo que me enseñó es que hay que aprender a vivir la vida, que nunca se sabe lo que va a pasar. Y me dijo, luego de esa frase, me dice, y lo que más me enseñó esto es que un día pare al otro día. Y me dejó clavado. Y como dice Isa, llevamos leyendo miles de libros toda la vida y viene el carnicero del pueblo y te lo dice. Algoritmos, ¿sabes? Y tal. Increíble, precioso. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Titi, ¿traes agua, por favor? Hola, pues nada, muy bien. Aquí una calurosa tarde de sábado, disfrutando y atenta pues a lo que estáis contando, ¿no? Y pues que yo que me dedico al mundo de la educación, por donde he tenido que empezar es con uno mismo, ¿no? Con el tema de, y más trabajando no solo en nuestro equipo de trabajo, sino en el equipo de trabajo donde estoy.
sobre todo es aprender que toda situación vivir. que se nos presenta es un aprendizaje. Y de cada cosa, de cada situación que se nos presenta, pues hay que intentar sacar lo mejor de cada momento y que sirva para aprender, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, pues me voy un poco al tema, todo el mundo está de vacaciones y los equipos directivos de los colegios pues seguimos trabajando, haciendo encajes de bolillos, agrupamientos, documentos y tal, más cansados, pero al final dices, es que cada situación, por más difícil que te la pongan, de esto tiene que ser un aprendizaje y tenemos que sacar lo mejor. Y yo por lo menos así pretendo plantearme, me planteo la vida. Es verdad que a veces tienes ganas de mandarlo todo a la mierda, ¿no? Es lo que comentaba ajeno antes de decir, madre mía, bueno, pues descansas, te vas a dar un paseo y al día siguiente será otro día nuevo. Es un Bueno, estado pues de nada. conciencia, además, que de repente uno se da cuenta de que es que hay menos ansiedad si se vive así. Sí, sí, Sobre porque todo la es el ansiedad tema de la ansiedad, claro. al final había veces que es como tengo que sacar esto para mañana y te quedas 1000 horas y te quedas mirando aquí al vacío durante horas y no sacas en claro nada. Entonces yo por lo menos lo que he aprendido durante todos estos años es que si no voy a ser efectiva en ese momento, mejor voy a parar porque seguramente lo que he querido hacer en 4 horas, al día siguiente, en 5 minutos lo he resuelto. Pero es un aprendizaje porque nuestro instinto es querer resolverlo en ese momento para quitarnos esa preocupación. Y al final, si lo haces con ansiedad, pues no tienes una perspectiva objetiva de la situación. Exactamente. Son los aprendizajes que nos va dando la vida, el universo, los animales y la convivencia. Vamos un poquito, yo voy a hablar, vamos a hablar poquito, Isai, Ana y yo, porque además somos poquitos y queremos que participemos todos y que intercambiemos experiencias y que nos contemos, porque somos muy poquitos. Lo dije al comienzo, ahora mismo ya estamos en verano, una hora complicada que queremos estar de siesta, pero los que estamos aquí estamos y es una maravilla. Yo voy a decir 4 o 5 cosas de las que quiero puntualizar, luego vendrá Isa y dirá, como dijo ella hace un rato, explicará también 4 o 5 puntualizaciones de cosas y luego Ana, y luego compartiremos y luego nos despediremos y nos desearemos un verano maravilloso todos y compartir este momento. Yo simplemente lo que quería hablar de todo este tema de ser adulto en la especie, de la educación, de los refuerzos y eso, yo lo he dicho mucho en muchas charlas, y es que, y además es un poco la base de lo que siempre nosotros decimos, y es que todo esto parte de uno mismo, y el que primero que se tiene que autoeducar para después educar es uno mismo. Y yo soy lo que más he aprendido con los caballos. Yo evidentemente me he hecho cursos, me he leído libros, he estado formándome, he estado con uno, con el otro, luego pasamos por la época en que un poco como se dice vulgarmente, ves becerros de oro y quieres ser como tal profesor, como tal escuela, como tal no sé qué. Pasamos por todos los procesos de aprendizaje de la vida y de educación y al final han sido los caballos, porque es verdad que yo soy una persona que me curro mucho el campo y me curro mucho estar en la naturaleza y eso me gusta mucho y aprender mucho de la naturaleza y de lo que la naturaleza me habla. Y al final el mensaje que me ha mandado la naturaleza y lo que me han enseñado, y esto me lo ha enseñado tanto de una forma bonita, que muchas veces te vienen mensajes bonitos, pero también me lo ha enseñado a hostias, a golpes, a operaciones, a codos rotos, o sea, todo no es bonito y la naturaleza no todo es mariposas volando de colores celestiales, la naturaleza también te pone en tu sitio y te dice, oye, compadre, apriétate que por ahí no vas bien. Entonces, sumando todo, sumando lo bonito, sumando la parte fea, yo llegué a la conclusión en que todo depende de mí y de que según como yo esté me va a responder la naturaleza. Y en la naturaleza eso sí que no falla. Porque con el ser humano, y ahora Isabel hablará de eso, con el ser humano entra el ego, entran otros conceptos, entra la psicología, entra no sé qué, pero con la naturaleza, que es puro instinto, que hemos hablado mucho de los instintos, eso no falla. Es o blanco o negro. O tú estás bien o la naturaleza te rechaza. Punto y final. Es que no tienes más opciones. Y yo que trabajo con la naturaleza todo el santo día y que estoy todos los días con la naturaleza, me ha tocado hacer un trabajo de decir, o estás bien o te rechazan tus caballos.
No tus caballos, hablo del caballo de mi cliente, de mi amigo, el que tengo que herrar, el que tengo que domar, me da igual. Soy yo el que tengo, y si no estoy bien, digo, pues no voy. Que eso también es difícil. Y eso también vale decir, hoy yo no estoy bien, pues hoy me tomo un día de descanso y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque si yo no estoy bien, ¿a qué voy a ir a un caballo a arriesgarme? Es que como yo me he pegado golpes, como yo he tenido operaciones, como yo he tenido cosas y he dicho, no me quiero romper más los huesos, tengo que aprender a decir, hasta aquí llego, que es un poco aprender mis límites. Y tienes que romper muchos paradigmas también, muchas cosas que te han metido en la cabeza durante muchos años de que los caballos son así, los caballos son asá, que hay que educarlos de esta manera, que hay que esto no sé qué. Y al final la naturaleza te enseña que todo es más sencillo que todo eso. Y es dónde estás tú, dónde están tus límites y no pases de tus límites. Y a mí eso es lo que me han enseñado los caballos, es conócete y pon un límite y de ese límite no pases. Y si de ese límite tienes que pasar, tendrás que tener un nuevo aprendizaje. Y entonces ese nuevo aprendizaje ya diremos cuándo llegará, pero no pases de tus límites. Y eso a mí me pasa que los días que yo he sobrepasado esos límites es cuando he tenido los problemas. Y si lo llevamos quitándolo con los animales, pasa igual con el ser humano, en lo cual yo no me voy a meter, que ahora Isa hablará de eso y profundizará en eso. Entonces, es muy importante que en la naturaleza las cosas son blanco o negro. Y el ser humano tendemos a complicarnos mucho la vida. Y eso es otra de las cosas que me ha enseñado a mí a adiestrar caballos, y es de no complicarnos la vida. Las cosas son más sencillas, son como son. Las cosas son como son. Y si viene complicado, es complicado, pero lo resuelvo, pero no le meto más complicaciones a lo complicado. No sé si me estoy explicando. A veces la vida nos pone cosas difíciles, claro que sí. A mí a veces me vienen caballos muy difíciles de manejar, muy difíciles, pero muy difíciles. Caballos que dices, madre mía, que esto no sé cómo hacerlo. Pero si yo al caballo complicado le pongo mis complicaciones, sumo complicaciones más complicaciones y hago una bola de fuego terrible. Si a mí me viene un caballo complicado, yo lo que tengo que hacer es poner los pies en la tierra y decir, de este caballo complicado, ¿qué pongo yo a mi favor? De este caballo complicado, ¿cómo vamos a relajar la situación? No sumo complicación más complicación. Y eso es lo que hay que aprender de la naturaleza, porque si yo al caballo complicado le sumo mis complicaciones, complicación más complicación, locura. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, cuando dos cosas complicadas se encuentran, vamos a entrar a la fuerza, a la competición, a lo que hemos hablado muchas veces, al huye o pelea. Y en el huye o pelea contra un caballo siempre va a perder el ser humano. Siempre. Yo no tengo cómo ganársela a un caballo a nivel instintivo. No tengo cómo ganársela. Nunca, es imposible. Un caballo siempre a nivel instintivo me va a ganar. Siempre. Lo que tengo es que utilizar ese instinto y ponerlo a mi favor. Pero si yo pongo instinto más instinto, pelea más pelea, yo soy más chulo con el yo soy más chulo, perdemos. Se pierde. Siempre voy a perder porque instinto con instinto voy a perder con el caballo. El que tengo que ceder, como hemos dicho muchas veces, soy yo. Y soy yo el que tengo que decir, a ver, relajémonos. Y vamos a darle otra forma a esto, vamos a cambiar el chip de esto, vamos a encontrar otro mapa mental, como se dice en etología, vamos a buscar otra estructura, vamos a buscar otro camino, vamos a buscar otras conexiones, busquemos otra forma, pero instinto con instinto no funciona, jamás. Y yo con los caballos, que es lo que yo estoy hablando ahora mismo, y luego Isabel hablará esto con los seres humanos, instinto con el caballo, yo siempre voy a perder. Eso me ha enseñado a mí la naturaleza, que yo con la naturaleza no puedo luchar, porque siempre va a ser más potente que yo, aunque yo sea intelectualmente más no sé qué, me haya leído todos los libros del mundo, me haya hecho todos los cursos del mundo, me sienta el más chulo del mundo, tenga toda la experiencia con los caballos. Yo he montado 1.000 millones de caballos. Cuando el instinto se junta con el instinto y lucha instinto con instinto, pierde Felipe. Porque con la naturaleza no podemos.
Jamás. Jamás. Entonces me ha tocado aprender a decir, y lo voy a, por decirlo de una manera, voy a poner el instinto a mi favor. Para eso está el intelecto, para eso está pensar, para eso está la mente, decir, ¿cómo hago para poner el instinto a mi favor y no luchar contra el instinto? Porque yo sé que contra un caballo pierdo la pelea. Aunque yo me sienta muy chulo y diga, ¡buah! Y yo se lo digo mucho a la gente del mundo del caballo. Yo me crié entre gente de caballo de la naturaleza y me crié con vaqueros y me crié con gente que sabe manejar los caballos. Y yo me sé, como se dice coloquialmente en el mundo del caballo, me sé todas las perrerías para ganársela a un caballo. Tú a mí me pones el caballo que sea y yo se la gano. A las malas se la gano, porque me sé todas las perrerías. Y lo ato, lo pongo, lo no sé qué, le hago no sé qué. ¿Qué me ha enseñado la vida? Que todas esas perrerías, todos esos trucos, todas esas mañas, todas esas cosas, lo único que me ha llevado es a luchar mi instinto con el instinto del caballo. Y cuando lucho a instinto Felipe con el instinto del caballo, he perdido yo. Siempre. Siempre he perdido yo. Así que, ¿cuál es la ecuación que me he inventado? No voy a volver a perder. Voy a por lo menos a empatar. Por lo menos a empatar. Y eso es lo que yo siempre he dicho en estas charlas y en las de los miércoles. El gran arte de aprender a ceder. Aprender que a veces dar un paso al lado es una maravilla, a veces dar un paso adelante es una maravilla y a veces dar un paso atrás es una maravilla. Y ese es el gran arte de trabajar con los instintos, el aprender a ceder. Porque si yo no aprendo a ceder, en cuanto los dos instintos se pongan así, yo no voy a decir si soy yo mejor o peor. Mi conclusión es que yo cuando he luchado con la naturaleza he perdido. Cada uno que se busque sus historias. Luego entrará las historias que van a entrar a Isa a decir de que si con mi padre, con si mi madre, con mi pareja, con mi jefe, con mi hijo, con mi hija, cada uno que luche con quien No, verás, quiera. es que perdona, vamos hoy a hacerlo un poquito diferente. Es el tema del soberbiómetro, soberbiómetro. A ver, ¿cómo tiene uno el soberbiómetro? Porque es lo único que impide ceder. ¿No entiendes? La soberbia y tal, ¿no? Es decir, porque la soberbia anula el neocórtex. Y aunque vayas a llorar, aunque vayas a saber perfectamente y tal que al día siguiente te vas a sentir fatal, aunque vayas a perder un amigo, muchas veces ceder, quieres ceder y no puedes. ¿Qué es de no poder? La soberbia. Quien no puede es porque tiene el soberbiómetro y tal bastante altito. Y para la educación, véase de animales o véase de personas o véase de niños, soberbiómetro del terapeuta, soberbiómetro del adiestrador, soberbiómetro del educador. Ahí es donde está el asunto. Yo cuando recuerdo a mis educadores años 60, Felipe, el soberbiómetro y tal rebasado. Y tal, es completa y absolutamente. Qué fuerte cómo se trataba a los niños. En fin. Pero mira, a mí me pasa una cosa que dicen de la educación de antes, de no sé qué. Yo no voy a entrar a comparar eso, pero yo sí sé que a nosotros, yo hablo de mi generación, que es lo que yo conozco. Cada uno hablará de su generación. Yo hablo de la mía. Claro, cada uno habla de la suya. Nacida en el 59 y tal, ¿sabes? Que es que hace ya como medio siglo, no, lo siguiente. Vamos. Y a mí sí me enseñaron, y yo te digo que a mí nunca me pusieron una mano encima, nunca, pero a mí me enseñaron que el soberbiómetro había que tenerlo bajito, Tú tuviste, ¿cómo se llamaba? Gimnasio, ¿no? Gimnasio moderno se llamaba. Gimnasio moderno, es que el otro día estaba pensando, no me acuerdo y fíjate, ahora me acaba de llegar a la primera. Tú tuviste un colegio y una educación que cuando me lo has contado y tal, me ha parecido increíble que no existieran muchos más colegios así. Mira, el otro día en mi colegio existía una cosa, yo siempre lo he hablado muchísimo, y esos regalos que te da el universo, en mi colegio existía una cosa que se llamaba la disciplina de confianza. Y era una cosa que fue muy criticada en Colombia muchos años, porque decían que es que nos dejaban ser locos, libres y que cada uno hiciera lo que quisiera. Y no tenía nada que ver con eso. El otro día, mi colegio
hizo una recopilación de la gente de los fundadores del colegio, y uno de los fundadores del colegio hicieron una recopilación pues de voces, de artículos, de cosas, y describió la disciplina de confianza de la siguiente manera, y para mí es que dije, es que esto es la educación, y dice, la disciplina de confianza es, yo confío en la honestidad de tus intenciones, pero tú confías en la rectitud de mis actos. A ver, repite. Yo confío en la honestidad de tus intenciones y tú confías en la rectitud de mis actos. 2 veces la palabra confianza. 2 veces. Y además yo creo que es que ha salido tantas veces en todos estos encuentros que hemos tenido la palabra confianza, que yo creo que ya nos lo tendríamos que plantear seriamente, lo de empezar a confiar. Ahí está la clave. Es decir, ya, o sea, y aparte de que yo estoy segura, Felipe, que depende de una decisión que uno toma a partir de un momento dado. No depende de que viene el ángel de la guardia y te hace ping con unas varitas. No, es una decisión, es entrar en otro estado de conciencia. Y es una decisión. Mira, yo te lo puedo decir y estoy seguro que ahora Ana nos va a hablar mucho de esto. Ya ves. Yo te lo voy a decir, a mí me pasó después de mi accidente que yo tuve en mi brazo con el caballo, que pongo el precedente, y es que, hablando de lo que tú estabas hablando antes, yo me creía el mejor domador de caballos. A mí en esa época me llamaban para domar cualquier caballo y Felipe era el que podía con todos los caballos. Además estaba metido en un mundo aquí, el mundo del Madrid de caballos, de gente de mucho prestigio, de mucha no sé qué, y todo el mundo decía, es que Felipe puede con todo. Si lo que sea, llamen a Felipe. Y Felipe comenzó a creérselo. Y Felipe comenzó a decir, ¡guau, mira, Felipe! Y llegué a estar montando 9 caballos al día. Y caballos muy complicados, caballos de los que nadie quería, llamaban a Felipe y Felipe se montaba en esos caballos, y entonces Felipe comenzó a creérselo y comenzó a decir, ¡buah, míralo! Si es que yo soy el mejor del mundo, porque es que si esta gente de este nivel te está llamando y estás montando, y te estoy hablando de caballos que antes de yo entrar a trabajar esos caballos habían mandado a gente al hospital. Esto es literal, ¿eh? Y Felipe los montaba y Felipe se creía, ¡buah! Mira, Estás Felipe. Hablando de tu ego, por eso hablas en tercera persona. Mira, Felipe, qué fenómeno es. Y mira, Felipe, hasta que llegó un caballo y dijo, mira, fenómeno, toma, al suelo, te partes el brazo, 2 operaciones y 1 año y medio de baja. Ahí está el fenómeno. Toma, fenómeno. Bueno, pero verás, fue rápido todo y tal, en el sentido de que no pudriste tu trabajo y tal debido a esa actitud, con lo cual el universo en cierto modo tuvo que ser contundente y conmiserativo, las dos cosas. Y si yo no hubiera dicho, aquí Felipe, bájate de donde estás, bájate 5 escalones de donde estás y no sé qué, y otra vez, ya, eso fue el accidente. Y después del accidente, que es un poco retomando lo que tú estás diciendo ahora, volver a montar a caballo, volver a coger la confianza de montar a caballo, de montarse a un potro después de 1 año y medio de baja, 2 operaciones, fisioterapia terrible, unos dolores que no puedes ni imaginarte, volverte a montar a un caballo, volver a retomar la confianza, porque para montar a un caballo lo único que vale es confiar en el caballo y decir, no va a pasar nada, vamos para adelante que no pasa nada. Eso ha sido muy difícil. Y volver a retomar la confianza y confiar en que si tú te subes a un caballo no te vas a caer, eso es muy difícil. Y el cerebro hace tu cuerpo va por un lado y el cerebro va por otro. Es brutal eso, es muy increíble. Complicado. El cuerpo tiene su diálogo permanente. Tiene una inteligencia interna que el cuerpo te dice, ve por un lado, y tú dices, no, me monto, y el cuerpo te dice, no te subas que te caes. Pero por favor, y es un shock muy difícil. Y ahí es donde dice uno, esto es la confianza. ¿Qué es lo que lo que has retomado de la frase que yo te dije? Y la confianza es la base de todo esto. Y la educación se basa en confiar. ¿Qué es lo que hacen los adultos cuando educan una yegua, cuando educa a su potrito o a su potrita? Le da unas bases y sabe instintivamente, confía instintivamente que es adulto en la especie. Y eso es difícil, ¿eh?
Eso es complejo. Es eso, ¿no? Que tenía hoy una consulta sobre un niño difícil, una pareja, pues un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? La recomendación era hacerse el trabajo ellos, no el niño. Sí. ¿Sabes? Es decir, esto, vamos a ver, ¿qué es lo que estás proyectando? Que en tu hijo y tal, ¿sabes? ¿En qué o sea, cuál es la manifestación de tu hijo? Porque por eso a mí no me ha gustado nunca la psicoterapia para niños y tal, ¿sabes? Porque hacerle a un niño psicoterapia a mí me parece casi como un insulto y tal, ¿sabes? Sí que existe la psicopedagogía para deficiencias motoras, cerebrales, neurológicas, etcétera, pero traerme un niño a consulta de 7, 8, 10 años y tal, ¿sabes? Es hacer PNL hasta que lleguen los padres y tal, ¿sabes? A pedir ayuda, por favor, y tal, ¿sabes? Porque, y se trataba un poco de eso, ¿no? De darle ejemplo al niño. Los niños y los animales y tal, los animales educan porque sus crías les imitan, aprenden de ellos. Lo que se llama gregario. Y lo que se llama vicario también, es aprendizaje vicario, es aprendizaje por imitación de los niños hacia los padres. Es decir, y entonces yo sabes que estudié el grado de pedagogía y tal, ¿no? Y era, no se decía, o sea, prácticamente no se hablaba de actodoctrinamiento y tal de los niños, no de dejarle, de hacerse el trabajo el educador, ¿entiendes? Entonces... bien, bueno, pues no se pilla vocación por ahí, entre otras cosas porque sabemos que no funciona. Eso que tú estás hablando de que cuando tienes que, y tú y yo lo hemos hablado muchísimo en nuestros viajes y nuestros cursos de lo de los niños, yo siempre he llegado a una conclusión, es que si tú a un niño, de lo que tú estás hablando, un niño de 8 años, 7 años, da igual, un niño, lo tienes que llevar a consulta o lo tienes que llevar, como tú estás diciendo, porque no sé qué, mi conclusión es que los padres no lo han dejado ser niño. Porque si No, tú bueno, sí, pero que los psicólogos que tenemos que además hacer una consideración científica del tema y tal, ¿sabes? Para argumentar, es decir, de ahí lo del soberbiómetro y tal, ¿sabes? Porque generalmente es porque hay soberbiómetro, cuando te sale un hijo rana y tal, como quien dice, con movidas, ¿no? Entonces es chequear soberbiómetro tuyo y tal, ¿sabes? Porque ceder con los niños significa explicarles, poner atención, no ir con la loca de la casa. No escucharse a sí mismo cuando el niño está hablando, sino escuchar al niño, que es lo mismo que tú haces con los caballos, no escucharte a ti mismo y el reflejo que en el caballo hace de A de Felipe, sino que escuchas al caballo, es decir, pones tu cerebro a trabajar con el caballo. Y eso, tú que has sido padre, yo que he sido madre y todos los que han sido padres, madre mía, cómo atacan los niños y tal, la loca de la casa, que a veces un ratito por lo menos de divagar y tal, como quien dice, ¿no? Es decir, es como exigen, ¿no? Y entonces ahí es donde surge el conflicto, cuando el niño demanda atención. No de que le digas, sí, mi vida, luego no, sino que le escuches, que le pongas foco. Y para aprender a hacer eso, uno tiene que haberse interesado por lo que va a decir el otro. Y para que uno le interese lo que va a decir el otro, uno antes tiene que haberse interesado para ver y tal, ¿sabes cómo está uno mismo? Es decir, que el trabajo empieza por uno mismo, efectivamente. Claro. es Y la además clave. nos lo va a demostrar la vida, ojalá no sea con batacazos, pero a los que nos creemos que a lo mejor algún día podamos ser educadores, la vida nos va a poner en nuestro sitio hasta demostrarnos que por fin ya lo somos. Bueno, Ana, cuéntanos tu experiencia que estábamos hablando. Simone, interven. Claro. Pues a ver. Yo también tengo aquí una lista de apuntes de las cosas que Felipe ha estado diciendo para subrayar. Una de las cosas que nosotros hablamos en psicoterapia, con animales y en los cursos y en la formación de formadores, etcétera, es el no distraerse y el no cabrearse, ¿no? En la naturaleza para estar en sintonía. Pues cuando te distraes y te cabreas, pues te pasan cosas. Bueno, has hecho un resumen perfecto y tal de lo que estábamos hablando y tal. Eso es. Entonces, la parte práctica del resumen del ejemplo que vamos a hacer es que yo hace 2 años, 2 años va a hacer, 2 años y medio, pues tenía una temporada en la que no era consciente, pero creo que estaba muy distraída y muy cabreada, era muy cascarrabias.
Y de la manera más tonta, bueno, pues tuve un accidente a caballo de la manera más tonta y me partí la tibia y el peroné, operación, etcétera, etcétera, y de repente te paras, ¿no? Te para el mundo, tú no eres capaz de parar y cuando no sabes leer las señales, pues te paras. O sea, realmente, si tú no eres capaz de parar por sí solo, pues te rompes una pierna que tienes que parar sí o sí. Y claro, yo que venía de una dinámica de vida de los animales, el colegio, los niños, todo trabajo, los perros, etcétera, 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 y cuando la vida te para, pues sí, me acordaré siempre de cuando ya más o menos pues aceptas que es que tienes que ir al ritmo que tienes que seguir, una compañera que me encontré me dice, bueno, ¿qué tal? Y yo, bueno, pues aquí con la pierna. Y me dice, ¿y qué? ¿Y cómo llevas lo de todo el trabajo y el colegio y no sé qué? Y no le había contestado yo cuando de repente, micro, cuando de repente me dice mi amiga, dice, ¿qué? La vida sigue girando, ¿verdad? No pasa nada. Yo, pues sí, ningún problema. O sea que todos nadie somos necesarios. O sea que al final todo sigue girando y lo que hay es el aprendizaje. Y al día Y siguiente de que no, sí, perdona. Dime. No, que digo que al día siguiente de que nos muramos también habrá el telediario, la gente irá a trabajar y tal, ¿sabes? No será absolutamente nada relevante, no se hablará en todo el planeta de ti, ¿sabes? Solamente habrá un microgrupo y tal, ¿sabes? Que estarán hablando de paso de sus cosas en tu entierro y tal, ¿sabes? Y yo recuerdo, Ana, un día cuando yo era pequeña que eso lo pensé. Y entonces, si yo no estoy, todo va a seguir igual. Y entonces iba comprobando todos los días las evidencias que había de que si yo no estuviera, todo iba a ser igual. Y así era. Todo sigue absolutamente igual y todo sale adelante y todo funciona aunque tú no estés. Entonces al final dices, y tanta necesidad de distraerse y de cabrearse, ¿para qué? ¿No? Si todo va a seguir girando y todo va a seguir adelante. Al final uno se tiene que cuidar a sí mismo. Y luego la consecuencia de todo eso es que es recuperar la confianza otra vez en algo que me gusta, ¿no? Pero que al final lo que dice Felipe, que va el cuerpo por un lado y la mente por el otro. Y esa es la situación. Pero es que el tema de la confianza después de tener un accidente, yo se lo dije a Ana cuando tuvo el accidente, porque yo he tenido muchos accidentes a caballo, me he caído 3.500 veces a caballo y siempre, pero yo se lo dije a Ana, el problema es cuando se te rompe un hueso vital. ¿Por qué? Porque eso es una cosa instintiva. Cuando un hueso fuerte del cuerpo, y es que se te rompe el esqueleto. Entonces, y yo a Ana le decía, digo, es que no es lo mismo, porque Ana también se ha caído 1.500 veces de caballos y nos hemos dado golpes contra piedras, contra no sé qué, y te caes y no sé qué, y te levantas. Pero cuando se te rompe un hueso vital, una tibia, un peroné, a mí se me rompió el brazo, se me destrozó. Cuando el esqueleto se rompe es cuando el instinto se activa. Es cuando el instinto de supervivencia dice, compadre, que es que ahora no funciona tu esqueleto. Y ahí es cuando el cerebro dice, funciona de otra manera. Oye, bájale un poco de decibeles a la vida, que el sol sale todos los días. Y por más que tú quieras acelerar la salida del sol, el sol va a salir a la misma hora todos los días. Y eso es cuando, pero claro, y aquí estoy hablando en primera persona y Ana lo acaba de hablar. A mí me pasó, como les dije hace un rato, porque yo me creía el mejor domador de España y del mundo mundial. Y la vida me ha dicho, no, compadre, eres uno más del planeta. Y caballos hay 1.000.000 y clientes hay 1.000.000 y lo que tienes es que aprender a disfrutar de la vida y no te compliques la vida y tira para adelante. Y eso fue lo que me enseñó la vida. Y hoy en día a mí me dicen que me subo a un caballo complicado y digo, ni por todo el oro del mundo me subo.
Porque yo lo que quiero es disfrutar de la vida y lo que quiero es disfrutar de mi hijo y disfrutar de mis vacaciones y disfrutar de no sé qué. Yo subirme hoy en día a un caballo complicado, me pones lingotes de oro y no me subo al caballo. Y yo antes me subía a los caballos más difíciles del mundo, se subía Felipe gratis. Y la vida me enseñó que no. Y se la ha enseñado a tu cuerpo. Claro, porque me rompió un hueso básico y cuando se me te rompe un hueso del esqueleto, el cuerpo ha dicho, para. Entonces, El instinto de conservación. absolutamente. Entonces, yo hoy en día a la gente lo que le digo es, no tengas que llegar a que se te rompa un hueso del esqueleto. Para antes. Que es que yo no paré y me tuve que romper un hueso. Ya, qué dolor, qué dolor. Y es que un hueso del esqueleto duele mucho, ¿eh? Es que cuando se te rompe, es que es muy fuerte. De verdad que es que eso no lo entiende la gente hasta que no te pasa. Y yo hoy en día la gente que... Y mira, en la excursión del otro día que yo no pude estar, nos pasó que se nos vino una tormenta encima, una tormenta, bueno, nos pegamos una chapuza de agua terrible. 3 horas lloviendo como un demonio, con relámpagos, una cosa terrible. A mí eso no me asusta porque yo he estado, pero uno de los chicos que venía, que iba con un potro, que yo le domé y que él iba con el potro, iba muy asustado, muy asustado. Y decía, Felipe, es que no sé qué. Y los otros 2 que iban con la excursión quería que galopáramos para llegar más rápido al sitio. Y decían, galopemos, que llegamos más rápido y no nos mojamos. Y el chico me dice, yo le pregunté, le dije, Javi, ¿cómo estás? Me dice, Felipe, estoy asustado. Y le dije, pues no pasa nada. Lo dices y vamos a tu ritmo. Pero no te las des de valiente, porque si te las das de valiente, te vas a pegar una hostia y vamos a tener un problema. ¿Y cuál es el problema? Y dice, pues muchas gracias. Y luego me decía, ¿y por qué me has dicho esto? Y le dije, pues porque yo por valiente me partí la madre, me partí un brazo, estuve 1 año y medio de baja y estuve jodido. Y he aprendido que los valientes están en el cementerio. Y dejémonos de valientes, de hay que pensar. No es la palabra valentía, no es la palabra osadía y tal, ¿sabes? Claro. Entonces, y es que el instinto, cuando eres osado, el instinto actúa contra ti. Porque el instinto es que crean en el cuerpo. Yo lo digo. Con toque de arrogancia. Muchísimo. ¿Sabes? Crean en su cuerpo, crean en lo que les dice el cuerpo. Yo le decía a Javi, ¿tú quieres galopar o no? Y me decía, Felipe, no me siento capaz. Le dije, pues no galopamos. Bueno, y el caballo... Ya, pero qué buena correspondencia tuvo tu amigo y tal, ¿no? Porque yo he vivido momentos de pánico y tal y no he recibido la empatía y tal que yo pienso que hay que tener cuando uno está de excursión con una tormenta que se le acecha y estabas a caballo. Qué mínimo que empatía en esos momentos. Tienes derecho a tener miedo. Mira, los otros 2 que iban en la excursión le decían, tienes derecho. Galopa, mariquita, que no pasa nada. No, eso es tremendo, porque ahí es donde están los accidentes, ahí es donde están los accidentes. Claro, tira para adelante, que no sé qué, que no pasa nada. Y el pobre Javi iba así, todo no sé qué. No, qué tremendo. Que los otros 2 se alejaron, yo le dije, Javi, ¿qué te pasa? Y me dice, es que le dije, ¿tienes miedo, verdad? Y me dice, sí. Hombre, le dije, pues no pasa nada, Javi. Pues con miedo vamos al fin del mundo. Le dije, yo me quedo aquí a tu lado y tira para adelante. ¿Y qué pasa? Y le dije, que los otros 2 hagan lo que quieran. No, claro. Aparte de que eso, es decir, ámame cuando menos me lo merezca porque es cuando más lo necesito. Es decir, cuando no es políticamente correcto y tal, sino que dicen, no, hay que espabilarles. No, hombre, no, por Dios, vamos a darles una tregua, hombre, por Dios. Pero es de lo que estamos hablando. Y es que el instinto de eso no entiende. Y es que Javi, en un momento que flaqueó, me dice, vamos a intentar galopar. Intentó galopar y el caballo no le galopó, porque el caballo, o sea, siente el miedo. Sabía. Y le dije, Javi, que te vas a dar una hostia al paso y no galopamos, no pasa nada. Y luego me lo agradeció. Luego, cuando terminamos, me dice, Felipe, si no es por ti, no llego. ¿Por qué? Porque yo no es que haya tenido una iluminación divina ni nada, simplemente es que yo me he pegado las hostias por ir en contra del instinto, por ir en contra de mi cuerpo, por ir en contra de lo que sentía, por ir en contra del instinto. Entonces, cuando el instinto te diga algo,
reflexiona 30 segundos antes de actuar, porque el cuerpo, el instinto y las sensaciones algo te dicen, que la naturaleza es muy sabia. A mí eso me ha enseñado la naturaleza, y yo se lo digo a la gente, y eso te pasa en la educación, con tus hijos, con tus amigos, con tu jefe, con todo el mundo. Hay que, Isabel y yo lo hemos dicho siempre en nuestros cursos de terapia con animales, escucha a tu cuerpo, escúchalo. Ten 2 minutos de reflexión y escucha a tu cuerpo, porque el instinto es, hay una inteligencia instintiva que hoy en día se puede hablar de eso, y eso es educación, y a partir de ahí aparece la educación. Luego la educación, pues que cada uno eduque como quiera. Hay gente que utiliza un método, otros, eso nos da igual. Lo que hay que educar, lo que hay que tener sano es el instinto, para que luego la educación funcione bien. Lo que hay que, la base es esa parte instintiva. Y Ana, con sus golpes y sus historias, y ahora está retomando la confianza con los caballos. Y seguramente, si Ana, mucha gente la mirara por un ojito, diría, uy, pero llevas 1 año, ya tendrías que estar montando. Pues es el proceso de Ana, no es el del vecino. Me da igual lo que me diga. La que se cayó fui yo, la que me rompí los huesos fui yo, y la que al final necesita el ritmo de otra vez de confianza es mi cuerpo. Y es verdad que yo podía haberme quedado en una parte, en una zona de confort y haber dicho, pues hasta aquí, porque a mí esto me ha producido mucho miedo instintivo que no podía controlar. Mi cuerpo iba por un lado y mi mente iba por otra, hasta tal punto que uno de los potros que a mí Felipe me ayudó a domar, criado en casa, hasta ahora me estoy volviendo a entender con él y estoy entendiendo que es que yo me subí al caballo y el caballo sentía mi cuerpo con miedo, y lo que le he producido ha sido tener más miedos, y he estado durante una temporada que se asustaba de todo, y yo se lo decía a Felipe, digo, es que ese miedo se lo he transmitido yo porque el caballo está recibiendo toda esa información que yo le transmito. Entonces, he hecho un esfuerzo por poder plantear objetivos de todos los días, de hacer un esfuerzo de hoy voy a montar un ratito, hoy voy a montar otro ratito, venga, hoy tal, y de verdad que al principio yo me iba al baño, porque es que se me revolvía el estómago cada vez que me tenía que subir a un caballo, porque tienes esa información ahí metida. Y eso ha sido un gran esfuerzo, o sea, y ahora creo que por fin estoy volviendo a retomar otra vez la confianza, y en diciembre hace 2 años de esto. Pero si yo no me pongo día a día, ahora me voy a subir, lo voy a intentar, o que sea 5 minutos, un poquito más, sin ser osada, porque no te permite ni la mente ni el cuerpo hacer eso. Si no hago ese esfuerzo, no hubiese podido montar otra vez, ¿no? Para mí, yo creo que el gran aprendizaje de este accidente que tuve ha sido el tema del miedo y de la confianza. Ha sido un gran aprendizaje el tener que volver a confiar en este caso, pues los caballos, que es con lo que ha sido mi accidente. Porque cuando pasó el accidente muchas veces, ¿y qué tienes que aprender? ¿Y qué tienes que aprender? Pues sí, la primera lección está aprendida, ¿no? Tengo que parar, tengo que disfrutar más de la vida, no tengo que ser tan cascarrabias, no, tan perfecto todo, etcétera, etcétera. Pero el gran aprendizaje ha sido ese, el de la confianza. Oye, Isa, y una pregunta, ¿y esto de la confianza cuando uno con los hijos, cómo se hace? No, es que además es muy interesante, ¿no? Y es un poco de lo que iba a hablar, ¿no? Vamos a ver, por circunstancias, no por iluminación, ¿de acuerdo? Sino por circunstancias personales y específicas, yo debo decir que la ecuación de mis 3 hijos me ha salido muy bien. Y es por los resultados, por lo que lo estoy diciendo, no porque a mí me lo parezca y tal, ¿sabes? Es decir, y además las personas que me rodeáis y les conocéis, sabéis que uno de los grandes piropos que se me hizo a mí, uno de los congresos de Enneagrama y tal, por parte de un amigo mío, fue decirme, oye, ¿tú has hecho algo bien? Y yo, y tal, arf, ¿sabes? Cómo anda uno como con las ganas de que alguien le diga que ha hecho algo bien, ¿no? Y entonces me enseñó a mis 3 hijos que estaban ahí, ¿no? Y entonces de repente, pues, no fue un contento de mi ego, fue un contento de mi alma, ¿no? Y entonces, pues es que sucedieron las circunstancias de que yo les tenía que dejar, como tú muy bien sabes, todos los fines de semana solos y tal, porque yo trabajaba los fines de semana en talleres, ¿no? Y entonces, además, también trabajaba en consulta en Madrid y tal, con lo cual, pues, además, tampoco tenía yo recursos para cuidadores, ¿no? Y además eran 3, cualquiera me los cogía, como quien dice, ¿sabes? 3 todos los fines de semana, ¿no? Y entonces apliqué, y tal, por supervivencia absoluta, el confío en ti.
a mis hijos y tal, es decir, puertas abiertas, por supuesto siempre en casa y tal, donde les puse las mejores condiciones para que pudieran pasárselo pipa e invitar a todos sus amigos, es decir, ahí fue una inteligencia instintiva, porque no fue una inteligencia mental. Luego ha venido Rodolfo 35 años después para contarme lo poco iluminada que estoy y dónde está Doña Control, etcétera, etcétera, como para que yo piense, no, fue por supervivencia, pero es verdad que nosotros éramos tan ignorantes, los que vivimos en los 60 y 70, en nuestros momentos de educación, que éramos muy instintivos. Y eso no está mal tampoco, ¿sabes? Porque el instinto funciona y yo a mis hijos no les crié con conocimiento, les crié con instinto. Y el instinto cuando estaba limpio, y más o menos yo puedo decir que funcionaba, ¿no? Era cuando eres tan ignorante y estás embarazada, piensas, Dios mío, y tal, ¿sabes? La que se me echa encima, ¿no? Cuando entra la mente. Pero sin embargo, cuando empieza a funcionar el cuerpo, uno sabe perfectamente cómo hacer las cosas. Es increíble, ¿no? Y entonces yo podía haber, entonces yo lo que he hecho es aprender de eso que yo hice. Fíjate tú qué fuerte y tal, ¿sabes? 35 años después, ¿no? Y entonces el otro día hablaba con alguien para decir que cuando uno por fin controla es cuando suelta el control. Y entonces así es. Es que es brutal, ¿sabes? Es decir, y además, por mucho que uno lo sepa, uno lo tiene que experimentar, porque es bajar el soberbiómetro, el bajar el yo tengo razón, bajar el yo quiero que las cosas sean de otra manera diferentes a como son, etcétera, etcétera, el quejómetro y tal, ¿sabes? Y con perdón y tal, ¿sabes? Es decir, el hecho de que te quejes y tal, ¿sabes? Ya está el soberbiómetro para arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues precisamente entonces no te conviertes en un ejemplo, porque entonces mis hijos aprendieron sobre la libertad, a través de cómo yo estaba haciendo el manejo de la libertad, ¿no? Que, que no es un manejo del libertinaje, ni del descontrol, ni del despelote, ni nada por el estilo, que es un manejo de la libertad en la confianza. Y me salió muy bien. Y luego también quería decir, a propósito de todo lo que tú has estado diciendo, Iana, hablando sobre todo de perrerías, que me ha llamado mucho la atención, porque utilizamos perrerías en la educación también, y utilizamos perrerías a veces también los psicoterapeutas, que somos educadores. Y esto es algo que, bueno, pues a lo largo de toda mi experiencia profesional me he dado cuenta de que yo me he convertido en educadora, no en psicoterapeuta. Si a paso se llama en este planeta psicoterapeuta, pues estupendo. Y si además hay que tener un título, pues todavía muchísimo mejor, ¿no? Pero ¿cómo vas a educar a alguien si eres un mal educado? Ya me contarás. Y cuando estoy hablando de ser un mal educado, no estoy hablando de ser un mal educado en un sentido insultivo, sino que estoy hablando de ser un mal educado. O sea, que te han educado mal. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, de que no lo han pillado contigo y tal, ¿sabes? Entonces va a tocar reeducarse, ¿no? Que es cuando uno va al psicólogo. Fundamentalmente a darse cuenta de que los demás no tienen la culpa de lo que me pasa, que es para lo que se va el psicólogo, ¿no? Y esa es la educación, ¿no? Hoy habíamos dicho que cómo hacerse adulto en la especie. Y entonces estaba yo en la playa hoy pensando en eso y tal, ¿no? Y entonces me venía una sensación preciosa y era aceptando la realidad y poniéndola a tu favor, como tú bien dices y tal, que muchas veces yo he ido un poco en contra de lo de ponerlo a favor, no vaya a ser que llegue el ego para ponérselo a su favor, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque el ego se disfraza de muchos disfraces y tal, ¿no? Ahora estoy leyendo un libro sobre el narcisismo espiritual, aquí en Ibiza y tal, ¿no? De una gran amiga mía, psiquiatra, que muy cristiana, no tan católica, pero muy metida en círculos cristianos y por tanto católicos, que ha escrito sobre el narcisismo, le mete una bofetada y tal, ¿sabes? Al clero vanidoso y tal, ¿sabes? Pero luego también generaliza a terapeutas vanidosos, gurús vanidosos, ¿no? Dice que hay una plaga de narcisismo y tal, ¿sabes? A nuestro alrededor. Las condiciones tan difíciles que en las que nos ha puesto la vida al ser humano cuando no se tiene valoración o no se tiene autoestima, uno tira de narcisismo, ¿de acuerdo? Y entonces de repente empieza a hacer perrerías. Que es manipular, que es mentir, que es disimular, camaleonizarse, pero sobre todo manipular, ¿no? Para salirse con la suya. Y entonces era un poco la imagen del educador y tal, ¿sabes? Que manipulaba al niño para salirse con la suya.
no le hacía comprender. Una de las cosas que nos puede llegar a convertir en adultos en la especie, en las próximas generaciones de educadores, es hacerles ver a los niños nada más que los resultados de sus acciones, que tienen que ver con decisiones que han tomado. Y dejarles el libre albedrío y tal, ¿sabes? De saber que por aquí vamos bien y por aquí van a suceder algunas consecuencias, pero que son las consecuencias de una decisión que ha tomado el niño. No me pongo yo por encima de él y tal para castigarle y tal, ¿sabes? Es decir, sino que se ha castigado a sí mismo. Que eso es lo que tú me contabas de tu colegio, el gimnasio. La disciplina de confianza que te acabo de decir. Yo confío en tus intenciones, tú confías en mis actos. Claro. Y las perrerías, las manipulaciones, cuando el ego está al cargo en la educación. Yo por ejemplo, lo hablo en el tema de los caballos, cuando hago los cursos y trabajo con la gente y gente que hablando de tema de caballos, pero es que es exactamente igual. Yo le digo a la gente, mira, tú lo que tienes que fabricar, por decirlo de una manera, es que al caballo le tienes que dar dos opciones, la puerta A y la puerta B. La puerta A es el camino fácil y se la vas a abrir. Y si vamos por ahí, vamos de lujo. Ahora, si él quiere la puerta B, también vamos a ir, pero pues vamos por la puerta B, que es la de las... Bueno, pues no, con los niños en la educación, vamos a decir en la educación normalizada, pero asimismo también en psicoterapia, igual. Al adulto. Que es el que él o ella que viene a quejarse o a echarle la culpa al marido o a echarle la culpa a Dios o a echarle la culpa al sistema o a Pedro Sánchez o a quien sea y tal, ¿no? Vamos a tener que ver, y además fíjate tú, para un adulto y tal, y que yo estoy especializada en adultos, el soberbiómetro como está, para que le haya tenido las consecuencias de tener que irse a un psicólogo y tal, ¿no? Es decir, porque todavía no se tiene la impresión de que ir al psicólogo no es ningún problema, ni tiene uno que estar loco, ni nada por el estilo. Es una gozada y es un lujazo, ¿no? Pero cuando vienen clínicos o pseudoclínicos, pues imagínate el soberbiómetro, ¿no? Entonces, ahí con el ser humano, en la educación del ser humano adulto, pues no queda más remedio que haberse hecho un proceso de desarrollo personal, y de haberse, es decir, y de dar lugar a que a tu cliente le gustes lo suficiente como para preguntarte que cómo lo has hecho para estar tan bien, y asimismo proceder. Eso sería la gran psicoterapia. ¿Entiendes? Y entonces saber cómo se la maneja el psicoterapeuta para que en algún momento y tal, ¿sabes? Haya ese feedback y tal, ¿no? Es decir, es que qué maravilla y tal, es decir, que me gusta y tal, ¿sabes? La metodología, a propósito de lo que estabas diciendo, que has utilizado. Otras metodologías de quererles manipular, de darles consejos, de no darte cuenta de la gravedad de los patrones y tal, ¿sabes? Y obviarlos, no, pues eso no es importante, o cualquier cosa que al terapeuta en un momento dado, porque le parezca así mejor para sí mismo estar más tranquilo y ya poder terminar la sesión, es tremendo, no funciona. Y hay que tener menos clientes, hay que tener 2 o 3 al día, porque el grado de foco que uno tiene que poner, a mí cuando me dicen, no, es que tengo 15 clientes, digo, madre mía, y tal, ¿sabes? O sea, claro, la instrumentalización de la mente, es decir, el cómo poderle hacer ver a esa persona que tiene una creencia nuclear tremenda, que está convirtiendo su vida en un auténtico infierno. Porque en esa creencia nuclear, aunque se esté convirtiendo en la vida en un auténtico infierno, se es adicto. Sí. Y además se obtienen beneficios secundarios. He visto a muchísima gente en Italia tirando la toalla y no queriendo y tal, y prefiriendo renunciar a una vida feliz y armónica y darse de baja por discapacidad, psiquiatrizarse y tirar la toalla con tal de no ceder, Felipe. Sí, absolutamente. Con tal de no ceder y tal. Es decir, ahí es donde está el narcisismo. Había una persona con una... no he dado una en la vida, una cuatrada, pero bueno, te cuento, no he dado una en la vida, la gente me odia, siento el abandono, la soledad, es decir, y como a la tercera consulta de lo mismo me di cuenta del grado de narcisismo. Porque pensamos que el narcisismo es... que también,
Pero eso es narcisismo, es soberbia, es ira, es odio a la vida, a quién soy, a cómo es la vida, a cómo la vida no me compensa, ¿no? Verdaderamente de vez en cuando aparecen, como tú dices, caballos muy complicados. Claro. Y entonces en un momento dado yo pedí en esta ocasión, bueno, pues feedback a un amigo mío psiquiatra que he conocido que me encanta, como los feedback que me hacen, ¿no? Me dice, un narcisismo absolutamente insufrible, se les llama narcisistas insufribles, con un yo débil del que tienes que tener muchísimo cuidado porque puedes en un momento dado atravesar la raya y pumba, descompensación, suicidio, movidón, ¿sabes? Es decir, que de vez en cuando aparecen caballos muy complicados, ¿no? Bueno, pues es también una cuestión de decir, bueno, yo creo que no me necesitas porque no tenemos absolutamente ningún resultado, y entonces no te voy a estar cobrando obsesiones y tal, ¿sabes? Si yo no veo que haya realmente, a lo mejor no soy yo la persona para atenderte, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, después de que dejé de insistir, pero yo creo que hice 2 sesiones de más de insistencia, empezó todo a funcionar. Es increíble y tal, ¿sabes? Cuando te dejas de empeñar incluso, ¿no? Ser humano es muy complicado, Felipe. Lo que pasa es que en la naturaleza se aprende mucho sobre lo básico, sobre lo que tiene que estar básicamente establecido, que es una gestión instintiva en donde hay patrones muy, muy, muy corrosivos y muy adictivos que te estropean la vida y una gestión emocional. Es decir, esa mole de monstruo que hay debajo de la línea del mar, por donde solamente hay un piquito, que es el iceberg y tal, toda esa mole de abajo, esa es la que está malita en el ser humano. Yo, retomando lo que tú estás diciendo, yo creo que uno de los, haciendo esta equivalencia entre el ser humano y la naturaleza, yo creo que, y retomando tu palabra del narcisismo y toda esa magnífica explicación que has hecho del narcisismo, el tema con el ser humano es que la capacidad que tiene el ser humano para esconder su narcisismo. Se encuentran 1000 fórmulas para esconder. No, voy a sacar un PowerPoint del libro y tal, porque Y merece la pena. Grados de narcisismo, mira, tipos de narcisistas. Hay uno, por ejemplo, que ahora te cuento uno que tú lo conoces igual que nosotros, poniendo el ejemplo de la terapia con animales. Por ejemplo, gente, yo me encuentro muchísimo gente en el mundo del caballo, igual Ana puede poner el ejemplo, el mundo de los perros, de gente que está eternamente estudiando. Se hacen cursos y cursos y cursos y cursos y cursos y están todo el día justificando su vida con cursos. Al final, ¿eso qué es? Narcisismo. No, que estoy preparando un trabajo y tal, sabes que nos va a venir fenomenal y tal, porque es que además también para el propio nuestro. Claro. Y ¿sabes? lo que hay Es decir, que es que de repente, ¿sabes? Yo estoy leyendo el libro y retomamos como claro. iniciamos la charla hace una hora, y es, no somos el centro del universo. No somos lo más importante. El universo. Pero fíjate que todo eso parte de un vacío, ¿sí? de vida, de felicidad, de alma y tal, ¿sabes? De conexión con... Por eso no... Yo voy a seguir recomendando toda mi vida hasta que me llamen a filas y tal el contacto con la naturaleza. Es que ahí se aprende lo básico. Mira, yo cuando me encuentro a gente de estas, que además me encuentro así en el mundo del caballo, que están todo el día haciendo miles de cursos, por eso puse el ejemplo, y yo llego a un momento que le digo, ¿y cuándo vas tú a aportarle algo al mundo? ¿Solo vas a estar recibiendo información? Mira, esto... Dale tú algo al planeta. Lo hablamos en leyes y tú y yo lo sabemos, ¿no? Y yo siempre lo digo. Es decir, el estado de ser adulto en la especie humana es ser un terapeuta. Claro. Pero un terapeuta sin título de terapeuta. Es decir, es poniendo bien a las personas en el mundo, en la vida a lo largo de tu vida. Y con toques y tal, en donde además, primero, sin expectativas, segundo, sin ningún meritaje, y tercero, sin explorar consecuencias, sin el ojito del cocodrilo. Yo siempre he utilizado una frase que tú me la has oído mucho en los cursos y que ahora viene mucho a colación y que cada día que hablamos de estos temas, y es que tú tienes que aprender a demostrar que con tu saber estar no es para tanto.
Eso es lo que tienes que Ya, aprender a pero sí, generalmente estas cosas que decimos son porque las hemos tenido que aprender por ignorancia y tal, ¿sabes? Entonces se nota mucho que estamos hablando desde los gazapazos que hemos metido y tal, y desde los aprendizajes que hemos tenido, porque vamos a ver, cometer errores no es un problema, el problema es cometer siempre el mismo error. ¿Sabes? Es decir, no seguir cometiendo los mismos errores que ha cometido uno antes y tal. Y ya está, pero entonces no pasa nada cometer errores. Si no cometiéramos errores, no aprenderíamos. Ahora bien, aprender. Entonces, tanto tú como Ana habéis dicho, os habéis comentado y tal, lo que habéis aprendido después de que la naturaleza os pusiera en vuestro sitio, ¿no? Y entonces, una vez uno ha aprendido, pues ya está. Que es que, madre mía, y tal, lo que le echamos la cantidad de tiempo que perdemos con la culpa, con el, ¿sabes? Y con historietas, ¿no? Decía un amigo conocido por todos que la culpa sirve para volver a repetir. Porque como te has sentido culpable, ya te has ido de rositas. Bueno, Claro. déjame que hable solamente de otra cosa y tal, que a ver si sí, que decías, ¿no? Aparte del soltar, el tema de la imprescindibilidad y el tema del desapego, tan importante y tal, que tiene que tener cualquier terapeuta o cualquier persona que quiera formar parte de la solución con respecto a sus intenciones. Es que esto va de intenciones. Y entonces hay una escucha que es literal, pero hay una escucha mucho más bonita, que es la escucha en la que está lo que no me estás diciendo y lo que en realidad me has querido decir. Esto lo he aprendido hace poco de un curso que me he apuntado, pero yo ya esto, por lo menos hasta la segunda escucha, siempre lo he promocionado porque va muy bien. Y eso es lo que hacemos los terapeutas en contra de lo que se trata de una comunicación normal, ¿no? Ojalá lo hagamos los terapeutas. Pero es el tema de leer las señales. Que ya sé que es el tema volada, que en un momento dado y de repente uno se puede psicotizar con el tema de estar todo el día viendo señales, sobre todo si son paranoides, ¿no? Pero el darse cuenta de las cosas corporalmente es ver señales. No solamente que aparezca una estrellita o que veas en unas nubes puestas haz el favor de irte de aquí. No. Sino el cuerpo ya te lo está diciendo. Lo que pasa es que como no lo escuchamos, muchas veces la vida también nos pone de alguna manera alguna advertencia o señal a través de lo que alguien de repente viene y te dice, o a través de un conflicto que de repente tienes con un hijo tuyo o con tu madre esa misma. Es decir, ver el mensaje, qué está pasando. Y además, fíjate, Felipe, Ana y todos los que estamos, qué interesante. Cuando de repente lo empiezas a encontrar interesante y no amenazador, de repente descubres que puedes perfectamente optar por ponerlo a tu favor. Y es precioso. Porque a lo mejor sí, somos muy de deseos. Y a lo mejor lo que la vida nos está diciendo es que cortemos con el deseo. Y eso pues puede resultar difícil de ver y tal, porque el deseo es tan fuerte y tal, ¿sabes? Que uno no ve la señal de corta con el deseo, ve otras señales. Eso se llama sesgo de confirmación, que es ver lo que te da la gana y lo que no te da la gana no. Y el cerebro además es un gran especialista y es un aliado del ego y tal, porque como tiene que gastar azúcar y trabajar y tal, ¿sabes? Pues entonces se alía con el ego que no, que estás equivocada. Vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Bien, esto en resumen es pensar que si uno quiere formar parte de la solución, uno tiene que hacer un desarrollo personal, uno tiene que mirar sobre todo sus proyecciones. Estamos en el mundo de las proyecciones y nuestras opiniones son proyecciones, nuestras iras son proyecciones, nuestros dolores y sufrimientos son proyecciones. También se le puede llamar proyecciones. Proyecciones son las personas y reyecciones los escenarios donde viven las personas que proyectamos. Y si nos damos cuenta de eso, que los terapeutas y los que llevamos muchos años trabajando con seres vivos, y tan sean animales o humanos, nos hemos dado cuenta de que cuando hemos proyectado es cuando nos ha ido mal, tanto como educadores, como psicoterapeutas, como adiestradores o manejadores de caballos. ¿Sí o no, Felipe? Es una cuestión de proyección. Absolutamente. Sí, me cae mal tu cara y tal, es que eso no puede ser.
Yo llegué a la conclusión, hablando del mundo del caballo, pero lo traspolo a la vida en general, que lo hago siempre, que yo lo que aprendo con la naturaleza y los caballos lo trato de poner y lo aplico al día a día, porque si no, no me serviría para nada, porque solo me entendería con caballos, pero es que yo vivo con seres humanos, no vivo con caballos solamente. Y mis clientes son seres humanos y mi familia son seres humanos, y lo que aprendo con los caballos lo tengo que traspolar a la vida del mundo. Y he aprendido, a mí una de las cosas que más me ha enseñado el mundo del caballo, que es un mundo bastante complejo, ¿eh? El mundo del caballo es un mundo muy complejo porque ahí se juntan muchas cosas, ahí se magnifica mucho el ego, el poder, en muchas cosas se magnifica. Y es que yo llegué a la conclusión de que hay tantas verdades como seres humanos y todas son igual de maravillosas. Entonces, de cada persona aprendo, yo no quiero cambiar a nadie, yo no quiero imponerle nada a nadie, su verdad es su verdad porque es lo que esa persona en ese momento cree que es su verdad y yo de eso tengo que ver qué aprendo, qué no aprendo, qué me sirve, qué no me sirve. Si no me sirve nada, ha sido un placer conocerte, pero hay tantas verdades como seres humanos. El problema es cuando creemos que nuestra verdad es la que es la única que hay en el planeta. Eso. Ahí está el fallo. Entonces, disfrutemos de las verdades, disfrutemos que la suma de verdades es lo que al final nos va a hacer disfrutar al final de la vida. Que sobre todo salgamos del mundo de las proyecciones. Ya está. Y lo que yo pienso. A mí eso es lo que me parece más importante. Yo lo dije el miércoles, lo dije en la charla y ahora lo repito. Yo no pensaba de caballos lo que pienso hoy en día. Yo he dicho cosas de caballos hace 10 años que hoy en día las he cambiado y explicaba las cosas porque evolucionamos, porque cambiamos. Ahora, si yo pienso al otro imponerle el mundo del caballo como yo lo pienso, estoy proyectando mi mundo interior en esa persona y el mundo interior de esa otra persona no tiene nada que ver con el mío y cada persona tiene que adaptar el caballo a su realidad, a su personalidad, a su todo. Entonces, al final yo siempre le digo a la gente, aprendamos a abrir la mente, que es que a veces somos de mente muy estrecha, muy cuadriculada y solo pensamos en nosotros. Proyectemos en la amplitud y que cada persona tiene un mundo, una realidad, una verdad y juntemos todas esas verdades, porque es que yo tengo también que aprender de las otras verdades, incluso que yo le digo mucho a la gente, le digo, aprende, cuando vas a un sitio de caballos, yo pongo ejemplos puntuales de caballos y ves algo que es terrible y que no te gusta, estás aprendiendo algo. Estás aprendiendo que tú así no lo harías. Pues es un aprendizaje. Ahora, no proyectes tu mundo en esa persona diciendo que está mal hecho, que es una porquería y que así no se hace. No, es que esa persona lo hace así porque él cree en su presente, en su momento, que es la mejor manera de hacerlo. Y seguramente esa persona tú te la encuentras en 10 años y lo haría de otra manera. Entonces no la juzgues, no le metas tu proyección en ella. Y sobre todo si has sido correspondiente con verlo, quiere decirse que algo tienes que aprender, porque de cada cosa que uno va viendo en el presente y no todas las millones de cientos de billones de las demás, es porque es para ti. Es porque es tu aprendizaje. Exacto. Y además no puede ser de otra manera que hubiera sido otra escena diferente a esa escena que uno está viendo. Con lo cual lo interesante, en vez de rechazar la escena o hacer una proyección o una reyección, es ver qué me está enseñando esto. Y efectivamente, hay personas que te enseñan a cómo no hacerlo. Claro, y eso es maravilloso. Es un gran aprendizaje. Y ojo, ¿sabes tú también qué he aprendido? No es que te enseñen cómo no se hace, es cómo no lo harías en este presente, porque mañana no sabrás. No, a lo mejor ya lo habrás hecho y tal, ¿sabes? En un momento dado y ni siquiera te has dado cuenta. O sea, es decir, pero... Claro, es que esa es la clave, es en este presente mío yo no lo haría de esa manera. Para el tema del narcisismo es saber que hay un tú, que no hay otro alter yo. ¿Sí? Y ese tú tiene derecho a procesar la información diferente a ti, opinar diferente a ti, gustarle otras cosas diferentes a las que a ti te gustan, incluso opuestas. Y cuando a uno eso, en vez de rechazarlo, le empieza a parecer interesante, es porque uno está aprendiendo a escuchar. Sí, totalmente. Y entonces es la mejor manera de poder irse gestionando en la parte narcisista que todos tenemos, porque lo dice clarísimamente Maribel. Oye, un momentito, a ver, aquí, lector, aquí no estamos hablando de otros, aquí estamos hablando de todos y tal, ¿no? Es decir, o sea, es que también existe un tú, dice.
Y a mí me hizo un shock eso y tal, ¿sabes? Porque depende de quién está leyendo aquí y tal, ¿sabes? Uno de repente dice, los otros narcisistas. Luego existe, por supuesto, un narcisismo perverso, sociopático, psicopático y hasta lo último que podríamos llegar a pensar, ¿no? Pero hemos tenido no solamente contacto con otros narcisistas, sino también con otros narcisistas que eran correspondientes con nuestro narcisismo interior. Por supuesto. Y que Nos ha cuando jodido. claro, y que cuando ese tú no exista, el planeta sigue girando, sigue trasladándose, sigue rotando, las estrellas vuelven a salir, el sol vuelve a salir, cada 28 días la luna está llena y tú, estés o no estés, todo eso va a pasar. O sea, que deja es que no hay que sufrir. No, sí, pero hablando de narcisismo, es que ahora hay una especie como de asociaciones de pobres de mí, víctimas de narcisistas. Ah, sí. Y entonces, bueno, pues yo me he metido en algunas y tal, ¿sabes? Para ver cómo es la onda y el clima, ¿no? Y entonces ahora es que pobres unidos jamás seremos vencidos, ¿no? Seguiréis siendo vencidos y tal, más yo de vez en cuando, pues meto una pequeña cuñita y tal, ¿sabes? Por ahí, ¿no? Porque es como la enfermedad mental. ¿Entiendes? Y tal, no, es que voy a la asociación de trastorno bipolar 2 veces por semana y entonces ya tengo una discapacidad del 87% y por tanto ya me dan 1.800 y tal, ¿sabes? Y entonces, madre mía, qué vidorra, ¿no? Hombre, y es la decisión que uno de repente puede llegar a tomar en la vida y tal, que es anular su rabia, su creatividad, su vida, por la soberbia. Y luego decir que es que uno es trastorno bipolar. Yo creo que Ana nos puede hablar de eso un poquito. Y yo también tengo un ejemplo muy cercano. Pues es que sí, se me saltaban los ojos. Yo conozco muchos casos de eso. Además, yo trabajo con discapacidad, pero es que ya no son los que trabaje con discapacidad, de la de verdad, niños de 3 a 21 años, diagnosticada de verdad, sino que tengo compañeros, por ejemplo, en la parte de la oposición hay una parte que hay una reserva de plazas que tú puedes entrar por un grado de discapacidad. Y tengo ejemplos, realmente, tengo una compañera que nació sin una pierna y que admiro porque, y más sobre todo después de estar un montón de tiempo llevando muletas, cómo trabaja, cómo se esfuerza con una discapacidad física real a otras personas que conozco que han entrado en las plazas de discapacidad porque han insistido hasta que les han sacado un diagnóstico. Y dices, ¿eso es lo que quieres tú? O sea, tengo como ¿Sí? Ginny, No. Hipotecan su vida hasta que les dan la discapacidad. Y además, a medida que va subiendo la discapacidad, van presumiendo de discapacidad porque va subiendo la pensión. Claro, y entonces digo, ¿eso es lo que quieres realmente en la vida? La parte fácil es fácil para ello, pero lo que tú dices es que quieren más y se justifican en su problema y todo gira alrededor de su problema. Por eso el narcisismo no hay más tiene problemas beneficios secundarios. Beneficios secundarios, claro. Son beneficios secundarios y todavía existe el paradigma en el mundo de las proyecciones de que el pobre de mí saca partido, saca atención. Por ejemplo, la atención. Y desgasta mucho, y hay mucho pobre de mí, mucho pobre de mí, de llamar la atención, de todo es culpa del resto del mundo y qué malos son conmigo. Y al final uno con esas personas, cuando no te queda otra de trabajar con personas así, porque no te queda otra, porque a lo mejor en la vida diaria te das media vuelta y te giras y no... Relaciones obligadas. Claro, son relaciones obligadas. Al final, yo muchas veces digo, me voy a llevar un collar de ajos al colegio, ¿no? Para ahuyentar las malas vibras, porque es verdad que no te queda otra que trabajar con esas personas. Y te tienes que formar una coraza y de decir, a ver, cada uno tiene su correspondencia. Mi frase es, cada uno tiene su correspondencia, Ana. Vuélvete esa coraza. Y tuve una temporada que era, o me iba a llevar un Buda o me iba a poner un collar de ajos. Porque de verdad que no te queda más remedio y te drena muchísimo. Y es que mucha gente así, que yo tampoco puedo ir a darles lecciones de vida y decirles, es que pero no puedes hacer magia con tus palabras y con tus actitudes. Sí, es que ahí está la clave de todo esto. Hombre, claro. Dar ejemplo, intentar moldear, llevar, sacar lo mejor y poner límites. Decir, no, a mí con una metáfora, una metáfora funciona muchísimo más que 1000 palabras. Así es. Mira, hay una cosa,
de esto que están hablando, de las tantas cosas que a mí me gusta aprender de la naturaleza, es que los animales en la naturaleza, cuando tienen un problema real, tú, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo, un caballo, cuando tú ves a un caballo que cojea, el caballo, ese dolor lo tenía desde hace bastantes días. Ellos han estado evitando mostrar que tienen dolor, porque en la naturaleza mostrar que tienes un dolor es mostrar que eres vulnerable. Y en la naturaleza mostrar que eres vulnerable significa que eres una posible presa. Y los animales desarrollan esa capacidad, por llamarlo de una manera para entendernos en lenguaje humano, de ocultar el dolor para que no se vea su vulnerabilidad. Y nosotros eso lo hemos transformado en lo contrario, en convertir el dolor en un pro para obtener beneficios. Es todo lo contrario del instinto. El instinto hace todo lo contrario. Estamos yendo en contra del instinto. Ahora, yo no digo que si te partes un brazo digas que no te has partido el brazo. No, no. Si te partes un brazo, te has partido un brazo, tienes que ir al médico, te tienen que, etcétera, etcétera. Pero es que, ¿cuántos humanos no conocemos que utilizan los dolores, las enfermedades y todo para justificar su vida? Y, eso no, y para condenar su vida al ostracismo y tal, ¿sabes? Tiene que haber tanta soberbia para no ceder, porque estamos hablando finalmente y tal, que lo he apuntado como 500 veces de tu discurso, la palabra ceder. Sí, absoluto. Que es aprender. Ceder es aprender. Absolutamente. Bueno, creo que nos interesará mucho escuchar a nuestras amigas que están aquí conectadas. Venga, pues vamos a irlas llamando, si te parece. ¡Claro! Genu. Es que esta vez yo voy a hacer lo del miércoles que casi me como algún compañero. Voy a entrar despacio. Ya nos has comido. Me voy a tener que tragar el libro de tu amiga del narcisismo, a ver si aprendo algo. Yo estoy en ello y es un azote al ego, el libro que alucinas. Sí, ya lo he empezado a leer y me está viniendo muy bien, porque el libro es lo que la clase de hoy, el final de curso, me duele hasta el estómago. Yo creo que me estáis dando la clase a mí. El resto no sé. Digo a mí. Mirad, he estado, sí, como vosotros, aquí apuntando. Y Felipe, me ha llegado mucho lo de que el instinto con instinto salimos perdiendo. Eso yo lo extrapolo a los humanitos, ¿vale? Con la gente que yo me relaciono. No. Él está hablando de un instinto muy fuerte, que es el instinto de un animal salvaje. De un animal con un humano, ¿no? En este caso, vosotros. Claro, y yo me lo he bajado al instinto humano con otro instinto humano, con el mío. Y sí que, no es que salga perdiendo, es que salimos ambos perdiendo, con los que estemos, en mi caso. El más consciente, desde luego. Sí, porque además si la información la tengo yo, en este caso, la responsabilidad es mía. Exacto. El otro no. Exacto. O la otra, pero yo sí. Exacto. Pero perdona, te interrumpo, pero es que a mí me pasa, con el caballo me pasa eso, porque la parte mental y racional que tiene la información soy yo. Al final pierdo yo con el caballo. Es un fracaso. Es un fracaso mío, no del caballo, ¿eh? Pero si de ese fracaso hacemos un aprendizaje y tal, entonces no pasa nada. Exacto. Ahí está la clave. No pasa absolutamente nada, ya pasó y tal, y no hace, porque nos quedamos ahí con el síndrome de perro con hueso y tal, mirando, he cometido un error. No pasa nada. Aprende, ya está. Suelta. Sí, mejor. Ahí está. Eso es lo siguiente que iba a comentar. Que educar es confiar. Bueno, para mí confiar, hombre, me cuesta. Vaya que me cuesta. Pero un vídeo que me mandó una persona que está aquí, que la tengo ahí, que está en la playa, sobre el control. ¿Sobre? Sobre el control. Ah. Vale, bueno, pues es que cuanto más lo intentas tener, peor va. O sea, parece, pues eso, parece una broma. O sea, no... Que sí. Que se va poniendo peor. Y yo sigo insistiendo ahí está la soberbia. Yo no me pensaba tan soberbia, no me creía tan soberbia. Pero el soberbiómetro, madre mía, cómo se camufla la soberbia de educadora por tu bien. Sí, así sale. Y una cosa, aunque no haya salido hoy, pero lo vais girando, lo vais tocando, lo hemos dicho, lo habéis dicho en otras clases, y a mí me gusta mucho, que es parar y observar, pensar y luego actuar. Lo digo porque a mí me sirve mucho.
y sin juicio, al poder ser sin juicio, el ver lo que yo vea y observo. Y sobre todo pararme, ese cuarto de segundo mágico a mí me da la vida cuando lo consigo. ¿Habéis tenido un final de curso? Cadabra, inteligencia Gisca relacional. Gisca, ¿te acuerdas, Felipe, del Gisca Cadabra? Lo tengo en la nevera puesto. Está ahí. Lo voy a y buscar lo último, un momento, que se lo merecen. Que tienen que hablar todos, Geno. Sí, por eso, que me despido de todos, que feliz verano y que ha sido un gustazo, que nos volvemos a ver cuando ya volváis a mandar el enlace. Seguro. Ha sido un placer tenerte todos estos meses. Eres ya del equipo, Geno Sánchez. Ya cuando estamos ahí ya te metemos para que te vengas a hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. También nos das muchísima energía. Eres un yo por lo menos maravilloso. Muy bien. Felipe, ve llamando, que estoy buscando en la diapositiva. Ve llamando a las personas, por favor. Que había desconectado Susana, por favor, Susana Gómez, que había desconectado. Es otra de nuestras. Claro, por supuesto. Buenas tardes. Hola. Buenas. Me habéis estado dando una colleja cada vez que habéis hablado, cada uno de los cuatro, tú también, Geno, hoy, porque todo lo que habéis dicho me ha pasado en esta semana. O por lo menos es que me lo he visto. El educar con el confiar, porque ha habido momentos en los cuales, situaciones en las cuales algunas personas me han hablado y me ha salido la rabia de dentro, que me ha tocado la fibia, y ahí es cuando me he tenido que parar y decir, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha dolido aquí? Que me ha salido la rabia y es como un perro salvaje, el instinto salvaje, que me ha salido el enfado brutal. Y hasta que una persona me ha dicho, basta ya, ¿qué te pasa? Ni me he dado cuenta. O sea, esto en esta semana me ha pasado varias veces. Te pusieron el espejito. Sí, el espejito total. Bueno, pero está muy bien conocer eso también es auténtico en ti. Por eso hay que conocerlo y tal, ¿sabes? Para no sacarlo a pasear. Exacto. Es cuando he visto, digo, bueno, cuando me suceda eso, que es el punto de buscar una recompensa. Sí, cuando yo me voy a reflejar ahí, sí, y pare, perdón. Y me pare, o antes de que suceda, me doy cuenta qué recompensa me busco por haberme dado cuenta. Y es que no hace falta que te busques ninguna recompensa, lo único que busca recompensa es el ego. La recompensa está dada, ya está dada y tan, ¿sabes? O sea, se siente uno tan bien después de no hacerlo que ya tienes la recompensa. Pero si además de repente te gusta el chocolate y estás no sé cómo y tal, te tomas una tableta de chocolate. Me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho y es el tema le llamabas instintivo al dolor, ¿no? Y te entiendo, es emocional el dolor, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues sí que estás situada, pues ahí más o menos, ahí es donde está tu herida, ¿no? Pero nosotros, independientemente de dónde tengamos instalada la herida, cuando algo es instintivo, o sea, no emocional, instintivo, de verdad, ahí es donde está el peligro del acting out. El acting out es pasar a la violencia, ¿sabes? Es decir, agresividad, violencia. En las situaciones de tráfico hay que tener muchísimo cuidado. En las situaciones de aparcar, situaciones de sitio en la playa, cuestiones territoriales y tal que tenemos con las colas en los supermercados, ahí no hay emoción, ahí lo que hay es el cocodrilo mirando y tal, ¿sabes? A ver quién come y quién no come. Con lo cual, y en el coche quien está es el cocodrilo viendo brontosaurios. O sea, es decir, que así están las cárceles de personas que solamente en un segundo y tal, ¿sabes? Y con un pasado intachable absolutamente, perdieron el año. No, perdieron la libertad. Hay una cosa cuando se estudia instintos, tanto a nivel de, instintos en general de los seres vivos,
Y es una cosa que hay que tener muy presente, y cuando los estudias es prácticamente el inicio que tienes que tener en tu cerebro como clave, es que el instinto no se educa. El instinto es como es. Tú no lo puedes cambiar, no lo puedes educar, no lo puedes hacer. No, Lo que tienes es que conocerlo. sí, Y lo que y tienes es que ser anticiparte. consciente de tu instinto para saber que primero tienes que saber qué te lo activa, y luego cuando se te está activando, cómo salir de esa activación. Esa es la clave del instinto, porque no lo vas a educar, porque los instintos No, son como no. son. No lo vas a Lo que hay, o sea, la evolución consiste en no someterse a situaciones en donde pueda de repente uno quedar activado. Ahí uno, sobre todo, lo fundamental es ver o sea, cuánta energía vital tienes, porque si estás cansado, cabreado, distraído o con cualquiera de los estados comunes en los que estamos, la cagada está asegurada, ¿sabes? Entonces, claro. Te lo pongo con un ejemplo banal. Si a ti no te gusta la pasta, no vayas a un italiano. Ya está. No vayas a un italiano, porque si vas a un italiano vas a salir encabronada. Te estoy poniendo un ejemplo, el más banal del mundo, para no puntualizar. Vamos a continuar, Claro, Felipe. Muy bien, aquí tenemos a María Teresa Pena. Venga. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. ¿Se escucha ahí? Bueno, buenas tardes. Buenas Acá tardes. estoy en Buenos Aires. Bueno, a mí me pareció muy interesante todos los planteos que ustedes han hecho. Yo soy psicóloga clínica y trabajo con niños acá en Buenos Aires. Trabajo también con perros. Este año, no sé si lo habré comentado en otro momento, ha sido muy difícil debido a la pandemia. El año pasado hemos atendido todos los niños virtualmente, cosa muy difícil, no hemos podido trabajar con los perros. Este año están apareciendo casos muy difíciles debido a la situación, producto de la pandemia, por supuesto. Y bueno, y yo creo que estamos en un momento donde hay que tratar de buscar, no me gusta la palabra adaptarse, porque la adaptación suena muy a perder las cosas propias del ser humano, pero estamos ante una nueva realidad, me parece, ¿no? Que hay que empezar a pensar... Perdona, una cosa es adaptarse y otra cosa es sobreadaptarse. Por eso, pero no me gusta ni la palabra adaptarme ni sobreadaptarme, porque me parece que las dos, no sé, no creo que uno tiene que ser por ahí creativo y buscar el modo de no caer en eso, porque si no me parece que es un peso muy fuerte sobre uno. Hay que buscar modos creativos de poder estar bien, porque creo que tanto... Eso se llama adaptarse desde mi punto de vista. Claro, yo no estoy muy de acuerdo con la palabra adaptación. No, vale, tendrás tus razones, pero se llama así. Creo que ese es el gran problema, nos tenemos que adaptar para vivir a la sociedad, nos tenemos que adaptar. Creo que no hay que perder la creatividad. Yo soy muy winnicottiana, no sé si lo conocen a Winnicott, donde es un psicoanalista inglés que trabajó mucho con niños y donde me parece que es el que más en épocas de guerra ha podido dar cuenta de estos chicos, por ejemplo, que han perdido a sus padres y situaciones grandes de la historia que han debido hacer el ser humano esfuerzos para poder continuar de una manera. Creo que los animales, tanto los caballos como los perros, una ayuda invaluable, ¿no? Para trabajar, porque nos conecta tal vez con lo más genuino que tenemos, lo instintivo, como queremos decirlo, y nos permite entrar en ese mundo diferente también, ¿no? Por lo menos lo que yo veo con los pacientes, con los niños. Yo lo que puedo decir es que es un año difícil, por lo menos acá, que la gente no está bien, que se nota mucha agresividad o que hay nuevas enfermedades que afectan demasiado y veremos dentro de un tiempo qué pasa, porque veremos post pandemia, ¿no? ¿Qué va a resultar esto? No sé cómo será allá, yo lo cuento acá, porque inclusive acá se vuelven las restricciones, entonces la gente sale, después no sale, va al colegio, no va al colegio. Así que es un momento de mucha observación, diría, ¿no? Yo creo que la postura inteligente es observarlo sin juzgarlo
y actuar sin expectativas y tal. Eso es lo que yo llamo adaptación. Es decir, no meterte en la pataleta, en la queja, no entrar al trapo y tal, ¿sabes? Con paradigmas y tal que van a crearte ansiedad, miedo, dolor o ira. Procurar y tal mantener tu estabilidad emocional, porque sobre todo si estás sirviendo a los demás, claro, porque a ti también te está ocurriendo lo que a los demás les está ocurriendo. Todos estamos en esto. Hombre, claro, y entonces el rol que hemos tenido durante un tiempo los terapeutas, los psicólogos, ha sido primero sostenernos a nosotros mismos y tal, porque somos seres humanos, y ver si estamos disponibles para el servicio o no, dependiendo de cómo estemos anímicamente, ¿no? Y ha sido un buen momento para demostrarnos qué tal vamos y tal con respecto a lo que estamos nosotros promocionando hacer. Y tú estarás de acuerdo, María Teresa, y es que los educadores y los psicólogos necesitamos hacer un proceso fuerte y profundo de desarrollo personal para no convertir, y a ser posible, y ya sería increíble, dedicarnos nada más que a dar ejemplo. Que es como mejor funciona la psicoterapia en un momento dado, cuando ya la argumentación... Mira, incluso cuando vos recién decías, yo por ejemplo, haciendo un análisis de lo que era comparo mucho los años anteriores a la cantidad de pacientes que uno puede atender, yo no puedo atender la misma cantidad que antes, porque realmente cada paciente me está llevando mucho más tiempo. No solamente el paciente, sino toda la familia. Formas, así, es una manera de hacer psicoterapia, como decía, desde mi punto de vista, muchísimo más gozosa para ti. Y yo creo que el terapeuta tiene que gozar de su trabajo. Si el psicoterapeuta deja de gozar de su trabajo, el educador deja de gozar de su trabajo, es decir, gustarle y tal, y eso yo he visto a mucha gente que se ha metido, pues eso, con 15 pacientes al día y que han perdido vocación. Al final es protocolario y tal, y todo menos, como tú dices, creativo. Porque la creatividad viene del autoconocimiento, y el conocimiento tienes que poner foco. Y tu cerebro no está para 15 focos al día de hora y media. No lo está. No. Y eso es... También el tema de la subsistencia, porque te comento que acá el trabajar virtualmente va a bajar que no van a pagar los mismos las sesiones, o sea que esto va a generar todo un tema económico también, y se está trabajando mucho, no es mi caso, por suerte, pero muchos colegas, por muy barato el costo, muchas horas, y me parece que se está perdiendo la verdadera esencia del trabajo terapéutico. Y esto va a ser un problema general. Este es un problema que realmente a mí me ocupa y me preocupa. Yo superviso varios casos de estate contenta con cómo tú lo haces, y deja de mirar a los demás, porque si no te entras en estados anímicos, ¿sabes? Es decir, como no, tío, se pone uno emocional, ¿sabes? Entonces es un buen momento. Mira, Felipe decía en una de las clases que me parece que es una gran lección, ¿qué te ha venido a contar a ti el virus? No, es porque el virus es información. Sí que te puede matar, pero es información. Y entonces, una vez hayas tenido claro que te ha venido a contar a ti el virus sobre tu vida, tus relaciones, tu salud, etcétera, lo que te vaya a contar, entonces ya estará uno capacitado para ver para intentar escudriñar lo que le ha venido a contar el virus a los demás. ¿Entiendes? Porque es verdad que es todo mucho más dramático ahora y tal, pero ahí nosotros los psicoterapeutas también tenemos un trabajo de desdramatización. ¿Sabes? Una de las cosas que decíamos es que un adulto en la especie es un científico, no alguien que reacciona emocionalmente a lo que acontece. No, es una preocupación la que planteo. No es que yo estoy tomada, digamos, emocionalmente tomada y no veo, pero es una preocupación porque veo que vamos a tener que pensar nuevas maneras de estar y de trabajar. Y creo que lo social también a mí me toca y nos toca todo, porque yo puedo atender, está bien, yo no sé con qué nivel de gente ustedes trabajan, pero yo trabajo desde la clase más alta a la clase más baja. Y acá hay mucha gente que ha perdido muchas cosas y muchos niños que han quedado muy mal debido a esta situación económica. Y a mí me parece que es una variable que hay que tenerla en cuenta porque es mundial esto. Esto no es solamente acá Argentina.
Nosotros influenciamos fundamentalmente desde la vibración que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu hace. Y eso es lo que la vibración, cómo vibras, es como tú sirves o no sirves. Si vibras en confianza, si vibras en impulso motivacional, si vibras en saber que independientemente de lo que se está manifestando y tal, hay esperanza para todos y que lo único que puedes hacer tú es infringir esa esperanza, teniéndola tú, va a ser inútil porque lo único que vamos a hacer es preocuparnos. Y la preocupación y la ansiedad son primos hermanos y así no podemos estar en servicio. Eso es un poco lo que venimos a decir. Y esto no quiere decir convertirse en egoísta, todo lo contrario. No. ¿Entiendes la diferencia de un punto de vista a otro punto de vista con el fin de que tú estés mejor? No, yo no me siento mal, claro, te digo que tengo mis espacios terapéuticos y tengo a mi gente que consulta y todo lo demás, pero realmente quería plantear esta situación porque, bueno, es una cosa que nos convoca a todos, ¿no? Por supuesto claro que trabajo internamente y si yo no me sintiera capaz, no, directamente no lo haría. A mí me gusta mucho la profesión, tengo 35 años casi de experiencia y es lo que me gusta, es lo que elegí, pero bueno, también no dejo de reconocer estas situaciones que nos tocan, ¿no? Que a todos nos tocan. Pero bueno, muy bien, pues ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, María Teresa. Por que nada. vaya bien ahora vuestro invierno, ¿no? Allá en Argentina. Así es. Mucho frío. Nosotros playas, sol, vacaciones, ozono. Sí, ya los veo. Ya. Yo vengo de la playa hace un rato. Que disfruten sus vacaciones. Igualmente, guapa. Hasta pronto. Disfruta pronto. Débora Camese es otra de nuestras queridísimas participantes de estas charlas que ha estado sempiternamente viniendo también. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, niña? No se te escucha el micro. Ya, ahora. Muy bien, decía que muy bien. Yo, para ser breve, porque queda poco tiempo, diré que de todas estas charlas he sacado que la naturaleza se ordena sola y he tenido la oportunidad de comprobarlo hace una semana porque adopté 2 perros grandes, viejos, y claro, había en la casa a la que yo los llevaba, había un perro que sí estaba castrado y venían 2 que estaban sin castrar. Entonces, claro, todas las protectoras me dijeron, ¡buah, la que se va a liar, 3 machos y tal, eso va a ser un descontrol y tal! Entonces resulta que llevé a un colega y mi colega todo acojonado, ¿sabes? Intentando, pues eso, aplacar a los perros y tal, y yo le dije, suéltalos. ¿Sabes? Porque me dio el punto de la confianza, ¿sabes? La naturaleza se ordena sola, tío. Ellos sabrán lo que tienen que hacer y la jerarquía aquí se va a imponer en un minuto, ¿sabes? Pues efectivamente, le soltamos la correa, había el mastín, que el mastín para mí era una tipo 9 total, ¿no? Porque era un pachorrento de la hostia, que yo era el último que me imaginaba. Un omega. Claro, que iba a dar un bocado a los otros 2, que eran 2 pastores alemanes, oye, y quedaron templados. Y dije yo, ya está, ya se han alineado, ya se han entendido, ¿sabes? Aquí ni palos, ni correas, ni nada, tío. Entonces me dio, ¿sabes? Me dio un punto de eso, tío, de que hay que confiar, ¿sabes? Absolutamente, porque resulta que mi colega se estaba volviendo loco, ¿no? Sí, que hacerle ahí unos cheniles, ¿sabes? Separarlos, no sé qué, ¿sabes? Unos para aquí, otros para allá. Y yo dije, no, vamos a soltarlos, tío. O sea, vamos a ver cómo se comportan, tío. Pero ¿por qué estamos ya predisponiendo, sabes, que se van a matar? Las peleas de perros son el 90% la tensión humana, los gritos humanos y la vibra humana que ponemos de pelea, la proyección de pelea. Exacto, porque, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que el miedo se lo infundió, a mi colega se lo infundió la propia protectora de animales. Yeah. O sea, la presidenta de la protectora de aquí de Biosbarros de Pontarenas le dijo a mi colega, cuidado que son 3 machos, 2 sin castrar, Dios mío, la que se va a liar, tener mucho cuidado, no sé, se van a sacar los ojos y tal. Ay, qué agotador, ¿verdad, Ana?
Isabel, ¿sabes cómo soy? ¿No? Yo iba a conducirme diciendo, bueno, dos putos, ¿sabes? Animalotes, ¿sabes? Y entre ellos seguro que se van a entender. Y los humanoides aquí sobramos, tío. Estamos de más, ¿sabes? Entonces yo le dije a mi colega, suéltalos ya, tío. No vamos a estar aquí toda la puta vida a ver cómo se llevan. Habrá que comprobarlo alguna vez, ¿sabes? Y de repente, tío, dos pastores alemanes, uno de 3 años, que era el dueño de la casa, donde estaba habitando la casa. Entonces todos estaban acojonados porque era el dueño de la casa y que iba a los otros dos a hacerles algo. Pues no, pues era el pringao del equipo. Porque como estaba castrado, no tenía huevos. Entonces llegó el mastín con sus 10 años de experiencia y dijo, aquí mando yo, ¿sabes? Y entonces el pastor la anduvo así tocando los huevos, ¿sabes? Porque lo quería así acorralar y tal. Oye, el mastín enseñó los dientes, allí se puso todo el mundo tranquilo, tío. Dije yo, hostia, llegó la paz, ¿sabes? Yo no tengo que hacer nada. Me encantaría mandaros el vídeo, porque yo los grabé, tío. Los grabé porque es que me encantó. Y yo dije, bueno, aparte el mastín se llamaba Novita, tío, que luego descubrí que es un personaje de dibujos animados, tío, ¿sabes? Y dije yo, Dios mío, este es un 9, tío, porque yo era del último que imaginaba esa reacción. Porque lo veía tan tranquilo en el coche que yo decía, va, este no va a dar problema ninguno, carajo. Pues llegó y dijo, chavales, aquí estoy yo, ¿sabes? Yo soy el viejo y todo Dios a callar. Y dije yo, sí señor, coño. Principio de jerarquía, toma por culo. Los demás sois demasiado jóvenes, no hay ni puta idea. Y nada, y con esto ya acabo, tío, me encantó. Entonces apliqué todo lo que os escuché todo este año. A Débora Cameselle puesta en toda esta escena y tal, o sea, es decir, tú misma, ¿no? Cuando de repente te funciona el instinto niña desde tu 8 y tal, ¿sabes? Es una maravilla. Me vuelvo sabia, sí. Sí, porque claro, porque además esa sabiduría corporal, esa sabiduría instintiva, esa sabiduría jerárquica, territorial, ¿sabes? Es decir, cuál es tu territorio y cuál es el mío y tal, ¿no? Que es el tema de ese tipo de sabiduría instintiva, ¿no? La proyectaste y funcionó. Sí, ¿entiendes? Es decir, no fue una proyección patológica, sino que fue una visión y tal, ¿sabes? Que pusiste, que fue, gracias a Dios, más poderosa que la que hicieron tus colegas. Pues se podía haber montado el gran pifostio y tal en un momento dado si no llegas tú a liberar y la tensión, niña, ¿sabes? Qué maravilla, Ana, que te he visto abrir micrófono por ahí. Me ha hecho mucha gracia. Ha sido genial. Débora en toda su dimensión. Es verdad que nosotros creamos muchas expectativas, pero también he de decirte que te salió bien, ¿eh? Pero no podía haber salido tan bien sin tener expectativas, pero bueno, salió bien. Bien. Pero ahora lo que tienes que hacer es, tú analiza el que dio la tranquilidad, qué actitud tenía. Pues que estaba tranquilísimo el pavo, ¿sabes? Esa es la diferencia que la gente no entiende de la jerarquía en la naturaleza. La gente siempre que ve a un perro ladrar o ve a un perro no sé qué, dicen, ese es el dominante. No, señor. Eso no es así. En la naturaleza jerárquica, el dominante es el más tranquilo. No se despeina. Bueno, luego me partí que fuimos al refugio a enseñarle a la que nos había prevenido que se iba a montar la de Dios, a enseñarle a Novita, que es ya te digo, es el campeón de los 3, ¿sabes? Y entonces en el refugio los 60 perros los recibieron a ladrido puro y el mastín con el rabo para arriba, ¿sabes? Pero pues sin mutarse, colega. Al minuto no había ladridos, ya. ¡Ecuanimidad! Bueno, donde parece que se calla todo Dios. Entró un adulto, entró un líder y tal, y los líderes no se despeinan. Se llama dominio. Hostia, silencio. Hostia, se cayó la puta manada. Dije yo, coño, me encanta Novita, tío. Yo quiero ser Novita. Es que a partir de ahora mi héroe es Novita. Aprende, niña, aprende. Ya, esa es la clave. Esa es la clave. No necesitan hacer aspavientos para nada. Si tú llegas a un sitio que hay una manada de perros, el más tranquilo, el más sosegado, el que está en el mejor sitio, el que está no sé qué, ese es el líder. El que va sobrado. Ese es el que está arriba de la jerarquía. El que va sobrado. Porque ese es el que da ejemplo. Ese es el que hay que y lo increíble es que la apariencia de él es una pachorra, porque es que si lo ves, jamás pensarías que se puede poner, a llegar a poner tan fiero. Y no fiero en el sentido de, no fue ni agresivo ni nada, simplemente fue, o sea, abrió la boca, se les echó al cuello a los dos pastores, oye, tranquilidad, llegó al refugio, todo Dios allí escandalizado, ¡guau! Porque claro, las feromonas de él, esas sin castrar,
Entonces se enteraron en 60 de que había llegado el macho alfa, ¿sabes? El tío con sus 10 años, con el rabo para arriba, como diciendo, tranquilos, chavales. Oye, y él se pasea por delante de las jaulas, tío, ¿sabes? Muy bien, niña. ¿Cuánto podemos aprender sobre jerarquías, que también es otra de las grandes inteligencias instintivas? ¿Sabes? De una ojeada saber de qué va el clima y tal, ¿sabes? De quién manda aquí, quién se calla, quién sirve, quién puede ser conflictivo y quién puede ser interesante, ¿sabes? Para saber hacia dónde dirigirse, que no sea la zona de conflicto, porque en todas las jerarquías humanas hay conflictos. Y acuérdate, y le damos paso ya a Genoveva. Perdón. Y que en la naturaleza no se malgasta energía. Eso es fundamental de entender. No se malgasta. Un perro líder, un perro que está arriba en la jerarquía, no pierde el tiempo. No va a perder el tiempo ni en peleas, ni en discusiones, ni en ladridos, ni en nada. Él va a guardar su energía para estar equilibrado. Que gasten la energía a los otros. Yo estoy equilibrado. Y mientras los otros malgastan energía, yo observo y veo qué es lo que sucede. Eso es un líder en la naturaleza. Es mi héroe, el mastín ese, es mi héroe, es mi referente ya, ¿sabes? Lo he hecho mi... Sí, exacto. Yo dije, este es el que necesitaba yo, para fijarme en él y aprender. Esas cosas suceden de manera natural, ¿has visto? Es increíble. Genoveva nos dice que no puede abrir el micro, pero dice, ha puesto en el chat que me quedo con lo que la naturaleza es el mejor maestro si la sabemos observar. Disfruten del verano y nos vemos de regreso. Un abrazo a cada uno. Pues igual a todos, les vamos a mandar un súper beso. Estamos encantados. Retomaremos después del verano, a disfrutar el verano. Geno, vamos a parar, a observar y a mirar. Y nos vemos en septiembre y nos contaremos nuestras experiencias y será una maravilla. Isa, un beso y un saludo. Hasta pronto todos. Adiós. Un besazo a todos. Hasta luego.